no es el utilitarismo de Stuart Mill, de los filósofos ingleses de la época. Es un utilitarismo que él siente que es el que domina a la burguesía de los Estados Unidos, que él la califica con términos duros y en algunos casos despectivos, y dice: el americano del norte lo único que le interesa es cuantificar el interés, la ganancia. No tiene en un momento para reparar en el cultivo del espíritu, le importa la cotización en la bolsa, le importa el valor de la empresa. Y acá hay una contraposición entre cuál es su discurso promovedor de lo espiritual y lo que el utilitarismo para él representa. Y dice que ese utilitarismo está fogoneado por dos aspectos que están en boga en ese momento, finales de los 1800, principios del 1900. Uno es el positivismo, como corriente filosófica que dice que el avance de toda la ciencia y la tecnología siempre está a favor del progreso humano. En síntesis, ¿no? Es mucho más profundo, pero para ser sintético dice eso. Y el otro elemento es un elemento que tiene que ver con el avance de lo científico, porque él es consciente de que la ciencia está avanzando y que es producto de la segunda etapa de la Revolución Industrial en Inglaterra, que es la que tiene el gran empuje en Europa. Y bueno, a medida que la ciencia avanza, todo el mundo cree que las respuestas a sus preguntas están en el avance científico. Y él advierte que las grandes reflexiones y las interrogantes del espíritu no están en el avance científico, están en el avance del intelecto. Esas contraposiciones lo lleva a que, o que plantea Rodó, llevan a que muchos críticos de Rodó, que los tuvo, quisieran ver en él un pregonero del antagonismo entre América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica. Y seguramente, cuando Rodó hace en el 1900 este opúsculo, esa era la visión que tenían no solo algunos pensadores acá en el Río de la Plata, Rodó no estaba solo en esto, sino también varios de los principales pensadores europeos de aquel entonces. Algún pensador europeo avanzó más que Rodó y habló de la oposición entre la barbarie del ciudadano medio norteamericano, al que hablaban del burgués comerciante o el agricultor, carente de sensibilidad estética, y el latinoamericano, acunado en el pensamiento occidental judio-cristiano, que era mucho más proclive a lo sensible y de alguna forma dejaba de lado lo material. Hay un quinto punto que tiene que ver con la defensa de la democracia, el idealismo democrático de Rodó. Rodó, como ustedes saben, también fue representante político por el Partido Colorado, fue diputado en más de una oportunidad, actuó con gran distinción en el Cuerpo Legislativo Nacional, siendo, por ejemplo, miembro informante en la Cámara de Representantes en la discusión de dos leyes fundamentales. Una, la ley de las 8 horas, es decir, aquella que establecía la reducción de la jornada laboral y que de alguna forma reafirmaba el compromiso del vallismo reformista de José Valle Ordóñez con la defensa de los sectores más humildes. Abanderado de esa idea, además de Valle, fue justamente José Enrique Rodó. Y otra ley de la que fue informante, y que también era una de sus grandes preocupaciones, la educación, fue la ley que creó los liceos departamentales en todo el país. Ambas leyes hablan de un enorme compromiso social, no solo político, social, de José Enrique Rodó con la realidad de los uruguayos.
Por lo tanto, él era un convencido de que el sistema democrático, con las debilidades que podía tener, era el mejor sistema. Era el mejor instrumento para mejorar las condiciones de la ciudadanía, para elevar lo que hoy denominamos nosotros la calidad de vida. Pero él hacía una observación. Es la observación que Próspero le manifiesta a sus alumnos, pero reitero, es la observación que Próspero transmite, pero en realidad es Rodó. Y él dice, la democracia puede tener un defecto fatal, y es que termine de primar el número por sobre la calidad. Esto significa que si el sistema termina por priorizar el número, la masa, por encima de la calidad de lo que se pretende discutir, reflexionar o imponer, entonces el propio sistema democrático está herido de muerte. Él termina su participación política distanciado de José Valle Ordóñez, después de haber, con los dos ejemplos anteriores que yo le transmitía, ser un defensor del pensamiento vallista. Termina distanciado cuando Valle, a partir del año 1913, famosa publicación de lo que se denomina Sus Apuntes, establece las bases sobre las cuales pretende cambiar la Constitución de la República, que regía hasta ese momento, que era la de 1830. Valle, que había sido presidente del año 3 al año 7, del año 7 al 11, 4 años, se fue con toda su familia a vivir a Europa y dejó como presidente en el medio al doctor Claudio Williman, que había sido, entre otras cosas, ministro de Valle. Pero para no opacar la figura del presidente, él que era el líder principal del partido, fue a visitar Europa. Dentro de esa visita fue a Suiza. Andaba con toda su familia recorriendo Suiza y entra en contacto con una realidad política muy distinta. Suiza era el único país en la Confederación Helvética, en realidad Suiza no existe como tal, nosotros decimos Suiza, el nombre oficial es Confederación Helvética. Tiene un régimen federal donde no existe la figura del presidente, sino que existe un poder ejecutivo colegiado integrado por varios miembros que se van rotando, cada uno dura un año. Y Valle entiende que ese es el mejor sistema que podía descubrir en el mundo de los que funcionaban y que era la receta para traerlo al Uruguay y terminar con el abuso de poder que entendía él tenían los presidentes según la Constitución uruguaya de 1830, un poder ejecutivo muy fuerte. Llega con esa idea, tiene que convencer a los demás de que la idea es buena, y dentro de su propio Partido Colorado hay sectores que no la acompañan. El sector denominado del riverismo, el sector del doctor Pedro Manini Ríos, son sectores contrarios a la idea de Valle. Y dentro del propio sector vallista, bueno, José Enrique Rodó tampoco está de acuerdo con esa idea. Eso lo lleva a que se separen, se abre una diferencia grande entre ambos y Rodó sale de la política con una visión amarga, porque entiende que esa prédica que ha hecho en defensa del sistema democrático, priorizando la calidad por el número, bueno, lo que propone Valle es justamente aquello que él está en desacuerdo, es decir, vamos a generar más número para tomar decisiones y no pensamos en la calidad. Este punto también lo expresa Próspero como una especie de advertencia. Y el último punto de lo que trata Próspero en ese discurso final tiene que ver con lo que él llama la necesidad que tienen los pueblos de buscar grandeza. Y dice que los pueblos no son grandes por sus transformaciones materiales, por lo que se diría la búsqueda de un estado de confort, sino que los pueblos son grandes y van a ser dueños de su destino, cuando, entre otras cosas, puedan regenerar su pensamiento y descubrir las bondades de lo intelectual.
Y él le habla de regenerar, así como la primera frase de Motivos de Proteo dice: reformarse es vivir. Reformarse es volver a darse forma. Ese volver a darse forma significa descubrir los principios sobre los cuales se asientan la grandeza de los pueblos. La libertad, la justicia social, la posibilidad de tener horizontes de grandeza sin ataduras, pero fundamentalmente no perder nunca la capacidad de soñar con ideales superiores. Ese mensaje es el que transmite Próspero a sus alumnos. Tengan la capacidad de soñar siempre, de reformularse, de creer en el programa que ustedes mismos se han definido. Hay una parábola que habla de Gorgias, y donde también hay una referencia a la voz de un maestro hablando a sus alumnos. Y en el brinde final propuesto por los alumnos, le dicen que quieren brindar a la salud del pensamiento del maestro. Y el maestro les advierte y les dice: no brinden por mi pensamiento, porque en realidad lo único permanente es el cambio, y hay que adaptarse a cambiar. No queden encadenados a una doctrina de principios fijos. Tengan la capacidad de adaptarse en cada momento al pensamiento que les permita ser hombres libres en cada momento de su vida. Brinden entonces por la posibilidad de cambiar. Ese será el mejor recuerdo a mi postura. No se queden con las ideas fijas. Todo ese paralelismo del discurso de esa parábola con el discurso de Próspero es un mecanismo simbólico muy grande. Tiene que ver con el destino de grandeza latinoamericana que sueña Rodó para todo el continente. Por eso las juventudes de América son las que lo van a designar maestro de juventudes. Por eso el principal reconocimiento de Rodó viene de fuera de fronteras. Álvaro Figueredo, ya que estamos acá en Pan de Azúcar, en 1950, para celebrar los 50 años de la edición de Ariel, es invitado a dar una conferencia en el Instituto de Formación Docente en Maldonado, y le habla a los futuros maestros, sus futuros colegas. Y dice una frase que a mí siempre me impactó. Él les dice en ese discurso: se podrá estar a favor de Ariel, se podrá estar en contra de Ariel. Lo que no se podrá nunca es estar sin Ariel. ¿Y qué razón tenía 50 años después? Porque 121 años después, nosotros estamos acá hablando de ese mismo Ariel y de ese pensamiento de Rodó. Y estamos hablando de un momento en el cual aquel Rodó que el país pierde en la lejana tierra italiana se va a Italia, cansado de su medio más inmediato. Se va a hacer de corresponsal de una revista argentina, porque nadie le paga en el Uruguay ningún dinero para que vaya a cubrir la realidad de la guerra europea, de la Primera Guerra Mundial, que estaba en ciernes en ese momento y desarrollándose. Y tardíamente hay un reflejo de corrección para tratar de alguna forma sanear esa situación. Y en el Poder Legislativo, el doctor Gabriel Terra, posterior presidente de la República y dictador, es el que presenta un proyecto de ley
en la Cámara de Representantes para crear una cátedra de conferencias que le permita darle a Rodó un sueldo digno para que se quede en su patria y sea conferencista. Situación que después también se hizo con el doctor Carlos Bá Ferreira, a quien en algún momento alguien despectivamente también le llamaba el conferencista del Estado. Rodó con mucha dignidad envía una nota diciendo que va a rechazar, es decir, de salir, obviamente, ese proyecto de ley, la conformación de una cátedra de conferencias. Y viaja a Europa con el compromiso de trabajo que le consiguió un amigo con la revista argentina Caras y Caretas, por 650 pesos argentinos del momento, 250 pesos uruguayos también del momento, que le daba apenas para pagarse una noche de hotel y comer con austeridad en sus viajes. Con eso sale Rodó en el bolsillo, con una enfermedad a cuestas, con el olvido de muchos, y para repararlo para repararlo socialmente, se organiza una cena en el Jockey Club de Montevideo para despedirlo, días antes de que se embarcara en el transatlántico Amazon con destino al viejo continente. Así se va el maestro de juventudes. Y así hoy podemos decir acá, muchos años después, que ese pensamiento de Rodó por un latinoamericanismo firme, decidido, con capacidad de soñar y de crear, aún sigue siendo materia pendiente en nuestro país y en el contexto regional. Muchas gracias y perdonen si fue extenso. Bueno, amigos de Imagen Propia, de esta forma terminamos la cobertura, hoy presentándoles desde la Casa de la Cultura del municipio de Pan de Azúcar, ¿verdad?, la charla que estuvo realizando el director de Cultura de la Intendencia Maldonado, Jorge Céspedes, acompañado del alcalde de Pan de Azúcar, Alejandro Chavarría. De esta forma nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios quiere.